buenas noches. Gracias por ver nuestro programa 60 Minutos Los Leones. Hoy estoy con mis amigos y vamos a hablar sobre un tema muy importante, la autoridad de Jesús. ¿Qué es la autoridad? Para un grupo de personas, Jesús es solo un personaje histórico. Ahora, ¿qué pensáis de eso? La historia lo conoce como un maestro de la antigüedad que murió en tiempos del Imperio Romano. Sin embargo, muchos reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios y que Él tiene autoridad sobre nuestras vidas por ser Él. Bueno, ahora vamos a tratar un poquito de este tema. Vamos con Tiago desde Los Barrios. Semana de Jesús en la tierra, la gente creyó que era el Mesías prometido cuando entró en Jerusalén. Lo recibieron como un rey, desplegaron palmas en el camino mientras él pasaba y lo ovacionaban. Fíjate qué importante, porque las palmas son símbolo de prosperidad, justicia y triunfo. Acá tenemos un relato de su visita al templo. Sí, fíjate Bautista que se dirigió directamente al templo y hecho a los campistas y vendedores, limpió el templo de esta gente, porque engañaban el pueblo. Ahora vamos con Tobias. Personas viajaban largas distancias para ir a adorar a Dios. Y ellos les robaban en los precios de los animales que vendían para el sacrificio. Y cuando los cambiaban las monedas. Contanos, Ari. Jesús les preguntó de quién era el bautismo de Juan, ¿del cielo o de los hombres? Ellos sí decían de los hombres. El pueblo se enojaría con ellos, y si decían del cielo tendrían que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué personas tienen autoridad sobre nuestras vidas? ¿A quién debemos obedecer? Con Tiago. ¿A quién debemos obedecer? A Jesús, a nuestros padres y a toda autoridad. ¿A quién debemos obedecer? Tenemos que obedecer a la policía, a nuestros gobernantes, a usar el barbijo en estos tiempos. Tenemos que obedecer las leyes para nuestro bien, porque, no es para un mal nuestro, es para nuestro bien. Gracias, Tiago, gracias, Tobías, por su tiempo. Ahora vamos a escuchar a la Cena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Hola Bauti, hola a todos los que están en el panel, muchas gracias por haber hecho esta clase, por haber estado con nosotros. Estamos hablando de la autoridad de Jesús. Y ya ustedes estuvieron diciendo de cuando Jesús entró a Jerusalén, que lo recibían con las palmas y todo porque él era el rey. Después vimos cuando Jesús tuvo que purificar el templo porque estaban robando
a toda la gente que venía de otros lados al templo. Y también vimos cuando le hacen esas preguntas al Señor para ver con qué autoridad Él hacía las cosas. Y como nos preguntó Bautista al principio, y él dijo autoridad. ¿Qué es autoridad? Autoridad es la facultad o el derecho de mandar, de gobernar a personas que están subordinadas, es decir, que están por debajo nuestro. Por ejemplo, la mamá tiene la autoridad o el derecho de gobernar a sus hijos. El presidente tiene la autoridad o el derecho de gobernar a la gente del pueblo, de la ciudad, del país. El gobernador, el intendente, el maestro tiene la autoridad y el derecho de gobernar en el aula, ¿sí? Esos son los diferentes tipos, como también estuvieron comentando nuestros compañeros quiénes son los que tienen autoridad. Ahora vamos a leer un poquito donde habían dicho los chicos, ¿no? De cuando Jesús vino al templo, dice que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras él estaba enseñando y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿No? ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad? Ustedes saben que el Señor Jesús tiene autoridad por solo ser el Hijo de Dios, ¿sí? Por solo ser el Hijo de Dios, por solo ser Dios, Él tiene autoridad. Los fariseos cuestionaban la autoridad de Jesús. Ellos no lo reconocían como una autoridad y no les convenía reconocerlo como una autoridad. Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y Él tiene toda autoridad sobre nuestras vidas porque solo Él pagó el precio de nuestro pecado. Solo Él compró nuestras vidas con su sangre, por eso Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Ahora, Él tiene autoridad, lo reconozcas o no, ¿sí? Yo puedo decidir darle la autoridad a Jesús o no. Por eso Él nos ha dejado que nosotros escojamos. El Señor en muchos versículos dice, decidid hoy en día qué vas a hacer. O seguid a Dios o seguid a los ídolos, dice en un texto. Nosotros decidimos si le damos la autoridad a Jesús. Los fariseos vimos que no se lo daban. Él tiene el poder para ejercer la autoridad, ¿sí? Pero nosotros tenemos la opción de reconocerlo o no. Yo quiero que el Señor Jesús sea el Rey en mi vida, el Salvador en mi vida y tenga toda autoridad sobre mi vida o no. Nosotros pusimos el ejemplo, por ejemplo, del policía. El policía tiene autoridad, pero yo le puedo hacer caso o no al policía. El presidente tiene autoridad, pero yo le puedo hacer caso o no al presidente. Yo reconozco si le doy la autoridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en este día. Pero, si yo no reconozco la autoridad, entonces yo voy a tener que cargar con las consecuencias de no reconocer la autoridad. Si yo sé que no tengo que pasar el semáforo en rojo, ¿sí? Porque está prohibido, porque la autoridad dice que está prohibido pasar el semáforo en rojo, y yo lo paso, entonces cuando tengo un accidente, esa va a ser la consecuencia de no obedecer a la autoridad. O cuando mamá me dice, no hagas esto, porque si lo haces te va a pasar esto y esto, entonces cuando yo no reconozco la autoridad de mamá y lo hago, voy a tener que cargar con la consecuencia. El Señor les decía, si ustedes hacen lo que dice la palabra, van a ir de bendición en bendición. Pero si yo no quiero reconocer la autoridad de la palabra de Dios y vivir como yo quiero, yo voy a ir de maldición en maldición. Entonces, la autoridad es únicamente de Él, pero está en mí el reconocerlo. ¿Qué decidimos hoy? ¿Vamos a reconocer la autoridad de Jesús? Como dice el texto, el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, yo soy. Él lo dice con autoridad. Nosotros vamos a reconocer que Él es la resurrección y que Él es nuestra vida. Ahora vamos a estar orando. Tomen un ratito, cierren sus ojos y piensen un momentito. ¿Voy a reconocer a Jesús como autoridad en mi vida? ¿Voy a dejar que Dios me guíe? ¿Voy a hacer caso a sus leyes y a su palabra? Y eso va a dar la consecuencia de ir de bendición en bendición, según la palabra de Dios, ¿sí? Padre del cielo y de la tierra, te damos muchísimas gracias por esta enseñanza.
Te damos muchas gracias, Señor, porque en tu palabra cada día, Señor, tú nos enseñas cómo vivir, cómo guiarnos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú estés tocando nuestro corazón y nuestra mente para que cada día, cada minuto, cada segundo podemos reconocerte como Salvador, como Señor, como Rey de nuestras vidas y que podamos ser obedientes, Señor, a tu autoridad. Porque sabemos que tú siempre vas a querer lo mejor para nosotros y obedeciendo tu autoridad, Señor, vamos a ser bendecidos cada día. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú bendigas cada día nuestras vidas, Señor, y que podamos estar sujetos a ti, Señor, en amor. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao. Gracias, Señor. Muy clara la lección. Ahora vamos a ir con la señora Rebeca, que nos va a enseñar el versículo. Hola, Bauti, hola los leones. Bueno, les quería compartir algo que dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y les comparto esto porque Él tiene toda la autoridad para decirlo, ya que fue el único que tuvo el poder para poder resucitar. Chao, nos vemos. Gracias, señor Rebeca. Esto es todo por hoy de 60 minutos Los Leones. Nos vemos pronto.